especialista está con nosotros, coach de vida, ya está sentada aquí en la sala de las tardes del sol. Así que María del Mar, qué rico verte, buena energía, ¿cómo estás? Buena energía como siempre, Mauro, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Bienvenida, a ti por venir. María del Mar, Muchas ¿cómo gracias. estás? Divinamente. Bueno, eso nos gusta para empezar a desarrollar este tema que enmarca definitivamente nuestra vida, define realmente cómo somos nosotros como personas, dónde queremos llegar, qué tanto hemos necesitado de nosotros, de nuestra familia, para lograr estar donde hoy estamos. Eso es claro. Leyendo Sí, lo que ahorita pues comentábamos como introducción, María del Mar, lo primero que nos ocurre es, ante una sociedad actual en donde se dan los antivalores como padres de familia, entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Ser padre de familia o madre de familia es una responsabilidad enorme, Mauro, no tanto por lo que uno quiere enseñarle, sino por el rol que uno está modelando, es decir, el ejemplo que yo estoy dando. En la medida en que yo tenga coherencia entre lo que le digo, le pido y le enseño a mis hijos y lo que yo hago, o sea, la manera como yo actúo realmente en mi vida, en el día a día, si yo soy coherente, yo voy a poder transmitir esos valores que de dientes para afuera estoy queriendo que mis hijos, digamos, incorporen. Ajá. Si yo no soy ejemplo de esos valores y solamente es de dientes para afuera, me da lo mismo, porque los pequeños lo que hacen es imitar lo que ven, lo que observan, y también emocionalmente están en resonancia con nosotros. Y más si estamos hablando de pequeñitos, Y ¿no? mucho más estamos hablando de Claro que pequeñitos, sí. de 0 a 7 años, son unas esponjitas y pues claro, el ejemplo es lo que realmente educa. Ellos están imitándonos, el 100% del tiempo nos están observando y están como una esponjita absorbiendo todo, las mismas emociones, los patrones de pensamiento, las conductas. Yo le puedo decir a mi hijo, sí, o sea, no dañen las matas, y me ve por ahí arrancando una mata, pues perdón, No es coherente. no es coherente. el comportamiento. Sí. Están por allí, no están poniendo cuidado y no están aprendiendo de lo que uno a su alrededor está ejecutando o haciendo, y se queda sorprendido con cosas como, pongo un ejemplo, en estos días un vecino, de la casa del vecino estaban sacando un cuadro, Ajá. y estaba por ahí la niña de 3 años y medio. ¿13 o 13? Tres años y pequeñita, medio. chiquita. Y ella estaba por ahí jugando, yo vi que sacaron el cuadro, y entonces posteriormente en un diálogo ya con mi esposa le decía, fíjate que sacaron un cuadro de donde el vecino, entonces seguramente van a cambiarlo o lo mandaron a pintar o algo, y entra la niña y dice, no, se lo llevaron, pero van a regresarlo después, y se llevaron solamente uno, no dos, porque yo inicialmente estaba diciendo que dos, no, se llevaron solamente uno, no dos, o sea, ella estaba clarísima, atenta a lo que estaba sucediendo y escuchando lo que sucedía cuando se llevaban el cuadro los vecinos. Sí, Entonces imagínate cómo ellos están muy pendientes de lo que está pasando, y nosotros como padres creemos que no. Es que ¿sabes qué pasa? Antiguamente se creían que los niños eran como bobos. Ajá. Sí, ya sabemos hoy en día que los niños son súper avispados y que están alerta y de verdad consumiendo Claro. toda la información, digamos, visible y no visible dentro de las casas. Entonces, pues, ya esa creencia de que los niños, no, él no se da cuenta, no, pasito y por detrás decimos otra cosa, olvídate. Ellos sienten la energía además de la casa, sienten las emociones de los padres y por supuesto se dan cuenta de las cosas que ven, porque no son bobos. Los niños no son bobos. Ajá. Bueno, cuando nosotros nos referimos a esa sociedad llena de antivalores, entonces vemos el irrespeto, vemos de pronto los adolescentes en las drogas, en vicios, en una cantidad de situaciones. Yo me pongo a pensar, y yo creo que muchas personas también lo harán, en el caso tal de que yo tenga un hijo, ¿cuál es la vida que le espera a mi hijo? Dios mío, qué susto, la adolescencia, ellos crecen, los amigos. Entonces yo no quisiera que mi hijo de pronto fuera a caer en manos de lo que yo no quisiera que él estuviera haciendo. Digamos que si yo le doy buena educación, si le inculco a mi familia o a mi hijo la información exacta para que ellos no caigan en ese tipo de cosas, lo voy a lograr exactamente independientemente a lo que ellos estén rodeados. Mira,
El entorno influye, Ajá. ¿sí? Siempre en cualquier persona el entorno va a influenciar, digamos, el comportamiento de la persona, va a marcar algunas tendencias que muchas veces, si no estamos bien estructurados, vamos a querer seguir. Lo importante allí, independientemente de lo que esté pasando alrededor del mundo, es el mundo que tú le mostraste a tu hijo desde chiquito, pequeños. ¿sí? Si yo le estoy mostrando un mundo desde el miedo... Y cómo le hablo también. Claro, pero claro, es que el lenguaje refleja lo que tú piensas y lo que tú sientes en el fondo acerca de la vida. Si yo hoy en día, por ejemplo, en muchas sesiones me encuentro con personas que le tienen miedo a la gente porque creencias como te van a hacer daño, Ay, la gente no, es mala, no impresionante. confíes en ello, están basadas en el miedo, ¿sí? Y si yo soy una mamá temerosa, miedosa frente al mundo, que no estoy bien centrada, que no estoy empoderada, el mundo que le voy a mostrar a mi hijo es un mundo peligroso, es un mundo lleno de inseguridades. Entonces, si yo como mamá lo vivo desde el miedo y desde el drama, yo le estoy mostrando el mundo así a mi hijo y desde esa mirada él va a construir como toda su parafernalia. Ajá. Y desde allí también va a vivirlo. Entonces, puede que tú le estés dando información, pero de nuevo, ¿desde qué lugar se la estás dando? ¿Se la estás dando desde el miedo o se la estás dando desde el amor, desde la confianza y desde realmente los valores como la fe, la certeza, ¿sí? El creer en uno mismo, creer en Dios, creer en las posibilidades, creer en la gente, creer en el amor propio, que es la base de todos los amores, y así sucesivamente. Con María del Mar Solano estamos hoy desarrollando este gran tema, la familia como núcleo de crecimiento personal. ¿Cuáles son los roles de cada uno de los miembros de la familia? Vamos a... ¿Qué tanto influyen nuestros ancestros, nuestra familia, en la formación como tal de nosotros como personas? Es muy grande la influencia. O sea, es importantísimo. Y cuando es muy, es como hacia atrás, muy. Sí, porque estamos hablando de Si abuelos, hablamos en términos de bisabuelos. porcentajes, ¿tú dirías que un 100%? No, no es un 100%, pero... Pero uy, por no, lo menos un 90%, ¿o qué? un 80%. Un 80%. Podría yo, sí, de todas Sí, sí. maneras, aquí lo importante es que influye, pero no te determina. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿sí? Porque tú tienes libre albedrío. Pero bueno, ese es otro tema. Sí. Para contestarte, los ancestros, bueno, llamamos ancestros a los abuelitos, bisabuelos y demás. Por supuesto, nosotros tenemos una información, digamos, biológica, que es el ADN. Y esa información biológica no solamente tiene que ver con que yo heredo el color del cabello y demás, sino que yo también heredo como esos recursos emocionales, ¿sí? Y también patrones mentales. O sea, eso también es heredable. Muchas veces encontramos cuando hacemos procesos de coaching en donde estamos pues como descodificando para que la persona salga de una limitación de algo que está viviendo en su vida que no le gusta. Eso es encontramos descodificar. Sí, eso es descodificar. Ajá. Encontramos que precisamente a veces no tiene que ver con su propia vida, sino que así era mi bisabuelita. Y yo no viví con ella, pero ella era así. Claro, nosotros tenemos en el ADN información y esa información está compuesta también de información emocional, ¿sí? Si yo tenía una abuelita, un abuelito muy nervioso, por decir cualquier, digamos, ejemplo, ¿sí? O en mi familia se ha vivido de manera muy dramática todo y ha habido muchos temores, entonces pues digamos que esas limitaciones existen en ti muy probablemente porque no solamente las traes, digamos, como genéticamente, sino que esa información genética se despierta porque en el contexto de la vida mientras vas creciendo la vuelves a ver. Entonces al verla salen los recursos que están en esa memoria celular y utilizas esos recursos. O sea, tenemos como una cantidad de recursos que vienen de nuestros ancestros y que utilizamos ya en la vida real, ¿sí? Ya en la práctica de la vida cotidiana, que se despiertan por momentos y situaciones muy similares a las que vivieron esos ancestros. Y esa descodificación es fácil realmente hacerla porque digamos que de pronto en hogares que no se han vivido cosas tan buenas, entonces llega la mamá y dice, es que yo no quiero que usted sea como su papá. Hablando repita la historia. Que repita la historia, exactamente. Descodificar o sacarle esa información a las personas suele ser fácil. Cuando la persona ya se pone en disposición, sí. ¿Sabes cuál es el punto crítico? Que la persona acepte. Ok. Entonces, lo más importante es que cada quien se observe y se dé cuenta que realmente está repitiendo un patrón
que no le está siendo útil en la vida. No es que nos tengamos que resetear de todos los patrones. No, hay unos que son buenísimos. Una familia talentosísima de, no sé, actores o cantantes, pues maravilloso. O sea, qué rico, traigo esto de mi familia y eso pues obviamente es como una familia semillero, pues maravilloso. ¿Para qué? Sí, exacto, es un bonus track, gracias. Pero cuando no son útiles para la vida, cuando no están generando bienestar, lo primero que tienes que hacer es lograr observarlos y cuando lo observes, aceptarlo. Porque si no aceptas la realidad, ¿qué es lo que vas a transformar? ¿Qué es lo que vas a cambiar? Claro. María del Mar, ahí te preguntaría, de acuerdo a lo que acabas de decir, ¿por qué se dice que la familia no solo es un modelo, sino que además marca un estilo de relacionamiento? Claro, pues el modelo, digamos, es lo que tú observas, digamos, como estructura y ves un modelo de familia como papá, mamá, hermanitos. Otro modelo de familia puede ser mamá, hijo solo. Pero además del modelo que tú observas, que podrías repetir pues inconscientemente, por muchas razones que pues habría que extenderse mucho para explicar eso, también es el primer relacionamiento que tú tienes con otros. O sea, la primera relación que tú tienes es con tu mamá. Entonces las relaciones, sí, las relaciones con la mamá, con el papá y con los hermanos y bueno, digamos el núcleo primario. Y el núcleo primario no necesariamente consanguíneo, sino con quienes tú convives, ¿sí? Tus referentes, son los que marcan la manera como tú te vas a relacionar más adelante en la vida. Si yo tengo una mamá que es súper seca, probablemente para mí ese lenguaje del amor sea adoptado también y yo pues obviamente digamos me comporte de esa misma manera. No en el 100% de los casos, pero sí esa influencia marca bastante las relaciones. Cuando hago por ejemplo procesos en organizaciones me doy cuenta que muchas veces las personas que tienen problemas para comunicarse de manera cercana es porque no han tenido una comunicación cercana dentro de la familia. Entonces coincide la mayoría de las veces que el tipo de relacionamiento que tengo con mi pareja, con mis amigos, en el trabajo. Tiene que ver cómo me relaciono con mi familia. Cómo me relaciono con mi familia, sobre todo con mis padres, que fueron los primeros con los que me relacioné. Uy, ¿qué tal? O sea, tengo que empezar a relacionarme muy bien con mi familia para yo poder entonces relacionarme bien con el entorno. Es un excelente ejercicio. Pongamos un ejemplo. ¿Hijos de padres bullangueros van a salir bullangueros? No necesariamente. Pero la mayoría de veces. No necesariamente, pero es muy probable. Es lo más probable, ¿no? Es muy probable. Digamos que cada quien tiene su propia semillita, cada quien tiene su propia personalidad, como su propia esencia, cada alma trae su propósito, su esencia y también como su camino de vida. Pero por supuesto, si yo crecí en una casa alegre y divertida, es mucho más probable que yo tenga ese tipo de comportamiento y bullanguero fue que le dijiste eso, pachanguero, que si no estoy ahí, que si estoy en un ambiente de desarrollo pues parco, seco, distante, sí es muy probable. Bueno, María del Mar, voy a empezar a leer algunos comentarios que nos están dejando nuestros televidentes en nuestra cuenta de Twitter, @LasTardesDelSol. Ellos nos dicen, ¿cuándo se da el momento de codificación o programación del software que define nuestro futuro actual? Es buenísima la pregunta. Tenemos información, miren, esto es buenísimo, de los ancestros, ¿sí? Que eso ya lo hablamos un poquito. Tenemos la información también del momento cuando nuestros papás nos están concibiendo. Si quieren vayan y les preguntan cómo estaban viviendo en ese momento. No necesariamente cómo fue el momento exacto, pero sí inclusivamente como pues estaban pasándola bien, estaban juntos, ¿no? ¿Cómo te sentías? Porque la información de la concepción también marca muchos patrones en la vida. Y él va a creer, imagínate. Sí, claro. Dice, pero si apenas la criatura se va a formar. Desde 9 meses antes, imagínate. Viene toda esa energía de la concepción, de cómo se acercan, de qué está pasando contigo en la vida, de qué está pasando con el otro. El comportamiento del bebé tiene que ver cómo se ha vivido el embarazo, ¿no? Sí, ahora después de concepción es el momento del embarazo, de toda la gestación. Ese es importantísimo. La manera como la madre vive el embarazo es el medio ambiente en el cual se desarrolla el bebé y el bebé siente las emociones de la mamá. Ojo, siente las emociones. O sea, si la mamá pareciera estar en un sitio muy adecuado y muy apropiado, pero ella no se está sintiendo bien por alguna razón, ese es el sentir del bebé y esa es la primera manera como se está relacionando con el mundo. Así que ojo para todas las que están embarazadas, por favor tengan la mejor experiencia posible. Luego el momento del nacimiento y por supuesto los primeros 7 años de vida,
que les había dicho, somos unas esponjitas y estamos absorbiendo todo. Y esos codiguitos van quedando ahí incrustados, tic, 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 tic. Y a través, digamos, de esa programación es que después, como muy bien dijeron en la pregunta, se pone a rodar ese software, digamos, se aplica toda esa información que yo fui recogiendo de todos esos momentos. Por eso es que Anita le dice entonces a la mamá, no me diga nada que yo soy igualitica a usted, o usted es igualitica a mí. Ya regresamos. La bicicleta es el medio de transporte más sano y amigable del cuerpo, hidratando la piel, regenerando tejidos, disminuyendo. 2:37, aquí estamos de regreso en las Tardes del Sol, iniciando esta semana con un tema muy interesante, el papel que juegan las familias para la formación de nosotros como personas. Y aquí vienen varias preguntas, porque en nuestra cuenta de Twitter nos han comentado muchísimos televidentes sobre aquellos hogares o aquellas familias cuyo lenguaje de amor es un amor seco, es un amor distante, y de alguna u otra manera eso es lo que están formando a estas personas en un futuro. Sí, el tema de los lenguajes del amor es divino, porque a veces cuando son, digamos, personas que son secas, no significa que no te amen, significa que el lenguaje del amor no viene a través de cariñitos, sino viene a través de otras cosas. El dar es desde otro lugar. Y hay muchos como estereotipos del lenguaje del amor apropiado, que es, entonces, si no doy besitos, entonces no funciona. Por supuesto que en la medida en que nosotros expresemos el amor como en su magnitud, exacto, va a ser mucho mejor. Abrazos, besos, caricias. sí, pero hay otras maneras de hacerlo, y tenemos nosotros que aprender a identificar cómo nuestros familiares nos dan su amor, ¿sí? Porque esa es una de las maneras en las que podemos sanar. Si ya sé que mi tío, por decir cualquier cosa, es una persona más bien seca y distante, yo no voy a creer que no me ama porque esa es su manera de amar, sino que yo voy a identificar cuál es la manera en la que él se aproxima a mí, se aproxima a las personas para recibir su amor también. Pero ¿qué tipo de individuos se estarían formando? Es que depende de cómo lo viva yo. Yo puedo enseñarle a través de ese tipo de lenguaje del amor, ese lenguaje del amor a los otros, entonces es muy probable de nuevo que se repita, ¿sí? Okay. Y a veces realmente sí hay amor, pero no se entiende el lenguaje. Otras veces, cuando el amor no está, sino que está esa familia como muy basada en el miedo, en la violencia, ahí en ese momentico, por supuesto que estoy, digamos, promoviendo a unas personas que van a estar carentes de amor, que van a estar conectadas con la carencia, que van a estar conectadas con el miedo, y que eso va a marcarlas porque pues su estima propia, que es lo que llamamos autoestima, su valor propio, pues se va a ver como restado, se va a ver disminuido, no va a florecer, y en la medida en que eso no suceda, van a tener dificultades en la vida para relacionarse consigo mismos, con los demás, y digamos con las metas, con la vida en general. Bueno, ya en Twitter y Facebook están participando activamente todos nuestros televidentes también. Ustedes pueden marcar el 524-3536. La familia como núcleo de crecimiento personal es nuestro tema de hoy. Y ya Carlos Manrique nos dice aquí que después de todas estas influencias que pasamos desde niños, desde la misma concepción, como lo dice María del Mar aquí, ¿cómo hacer para identificar aquello con lo que yo realmente no voy o no estoy de acuerdo y generar un cambio en mí? Después de que ya tengo marcado determinadas conductas o tengo los famosos chips metidos en la cabecita, en los que tú hacías tic, 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 ahora ya están allí. ¿Cómo hacer entonces? Mira, identificarlos es una manera es perfecta para arrancar. ¿Y cómo los puedo identificar? Cuando yo veo, por ejemplo, que algo me está incomodando, que algo me choca en una relación familiar, es que a mí no me gusta como mi hermana me habla, y entonces, y me voy es como encrespando. No sé, yo no tengo hermanas, pero me imagino que les puede pasar. Se pasa, ¿cierto? Entonces, en ese momento, lo ideal es dejar de juzgar, dejar de mirar al otro, y que te comiences a mirar a ti mismo, ¿sí? Que dejes de hacerte la víctima y comiences a hacerte cargo de, bueno, ¿y esto qué pasa conmigo? A mí, ¿por qué me da rabia que mi hermana sea así? ¿Yo por qué no soy capaz de
simplemente aceptar que es así. Y el hecho de que ella sea reactiva o que yo considere que sus actos no sean apropiados, no tengo yo por qué también, digamos, ponerme igual de brava y reaccionar de mala manera. Es empezar a hacerme cargo yo de verme, de darme cuenta cuáles son esos comportamientos míos en relación con mi hermana que a mí no me están gustando de mí, para poder empezar a cambiar. Yo me hago cargo de lo que a mí me corresponde y no de juzgar tanto al otro. Okay. ¿Se puede lograr por sí solo o necesita de una asesoría profesional? Ya nos respondes un momentico porque está Uriel Correa en este momento con nosotros. Uriel, buena energía para ti, bienvenido. ¿Cómo vas? Buena energía, muy buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes, Uriel, y adelante con tu pregunta. Sí, quisiera saber... Uriel nos está escuchando a través del televisor. Entonces tiene que bajarle al televisor. Uriel, tenga la amabilidad, le bajas al televisor y nos escuchas solo. Sí, muy buenas tardes. Ahora sí. Quisiera saber cómo se le puede denominar a esas energías o de los ancestros, como por lo menos que tenemos de entre nosotros, y cómo nos podemos liberar de ellos. Bueno, Uriel, muchísimas gracias. Pregunta, ¿no? Buenísimo. Miren, Los patrones de comportamiento. Sí, y lo voy a juntar como con lo que me estabas preguntando ahorita, Mauro. Nos podemos liberar haciéndonos cargo nosotros mismos de tratar de no repetirlos. Sin embargo, como es una información inconsciente, es muchas veces muy difícil hacerlo solos. Para eso existen, digamos, varias terapias. Hay la descodificación, está el coaching, está las terapias alternativas de sistemas, digamos, sistemáticas de sistema familiar, las constelaciones familiares, están los psicólogos. Hoy en día tú puedes encontrar muchísima información en internet y puedes poner cómo romper patrones en mi sistema familiar y te va a salir cantidad de información. Ahí lo importante sí es que si tú te estás dando cuenta que solo no estás pudiendo, acudas y busques ayuda. En las EPS están los psicólogos que van a saber orientarte y van a saber servir como de espejo para que tú veas eso que no logras ver. Muchas veces toca hacer procesos de perdón, toca hacer procesos, digamos, como de duelos, toca hacer procesos de sanación y no nos han enseñado a hacerlo. Entonces, busquen esa ayuda. En internet hay mucha información y de verdad psicólogos, terapeutas, coaches y facilitadores de todo este tipo de terapias sistémicas funcionan muy bien, porque ahí lo que tenemos es que ponernos en contacto como profundo con las emociones que tenemos como heredadas. ¿Sí? Si yo soy una persona que está viviendo mucho desde la rabia, probablemente mi mamá lo vivió así, o tuvo muchos momentos de rabia en el embarazo, o tenía a la abuelita que era furiosa. Entonces, ¿cómo hago yo para liberarme un poco de eso? Bueno, date cuenta primero que lo tienes. Lo segundo es un proceso como de perdón, porque no hay que culpar digamos, a los familiares, porque seguramente no tuvo en su vida la oportunidad para hacerlo y bueno, digamos, no ganamos nada culpándolo, pero sí hay que hacer un proceso pues como de perdón y de reconciliación con nosotros mismos y tomar ese libre albedrío de decidir quién quiero ser yo. Esa familia me definió. Tienes mucho por agradecerle a tu familia también, no solamente mirar lo malo, sino enfócate en lo bueno, agradece lo bueno, libérate de aquello que no te sirve, eligiendo tú comportarte de una manera distinta. Si te está haciendo muy difícil conectarte con una emoción como el amor, busca ayuda entonces. Bueno, ahí está entonces la recomendación para nuestro televidente, 524-3536. Desde Brisa de los Álamos está Miriam Rodríguez. Miriam, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? Muy bien, contenta con este programa, muy especial para todas las mujeres, para todos los hogares. Así es. Pero muy simpático usted con todo lo que ustedes pronuncian y muestran a través de Tardes del Sol. Qué bueno, Miriam. Muchas gracias por tu muchísimas gracias. Adelante con tu pregunta, querida Miriam. Bueno, la pregunta mía es esta. Cuando en un hogar donde existe un niño, supongamos de 5 o 6 años, hay desavenencias con los padres y hay veces en el hogar le inculca a la madre al niño, supongamos, por el problema que tienen, no le vuelva a dar a su papá, no lo quiera, y el niño le pregunta, le dice, se pone pues en contra del niño al padre o a la madre. Sí. ¿Qué pasa en esos hogares tan horribles? Bueno, fíjate, Miriam, interesante. Sí, Miriam, de todas maneras en el corazón de todos los seres humanos hay como una lealtad
invisible a los padres. De todas maneras, aunque el niño tenga rebeldías con el padre o los padres estén en distancia con los hijos, hay un lazo de unión que es como irreversible. Ahí lo importante es que el adulto, que es el que debe ser el responsable y el maduro, se dé cuenta qué es eso que está haciendo, qué es eso que está diciendo, qué es eso que está sintiendo, que está provocando que el niño se comporte de X o Y manera, porque los niños son solamente una extensión de los padres o de sus referentes, son solamente como una proyección de nosotros. Los niños son almas puras que están aquí, que simplemente nos están reflejando a nosotros. Mi hijo para mí es un espejo y cuando yo me veo a través de él, me siento orgullosa o no. Y si no me siento orgullosa del niño que estoy viendo, es en gran parte y en gran medida responsabilidad mía. ¿Qué debo cambiar yo? Exacto, transformarme para que ese reflejo venga de vuelta y yo pueda ver esa transformación mía proyectada en él, en ese chiquito. Los chiquitos realmente no son culpables de absolutamente nada, si bien cada uno de nosotros elige también de alguna manera como la experiencia que viene a tener a la vida. Nosotros como padres debemos dar lo mejor desde el amor, desde la grandeza, y por supuesto somos seres humanos y todos nos equivocamos. No se trata de buscar la perfección, sino buscar la excelencia, y buscar la excelencia tiene que ver con mi capacidad de también ser humilde, y aunque yo sea la grande, aunque yo sea la mamá, aunque yo sea la figura de autoridad, también poderle decir: discúlpame, hijo, me equivoqué, resarcir los errores que he hecho conmigo misma, con ellos, y transformar eso que no me gusta, eso que no veo en mi hijo, transformarlo desde quién soy yo y darle ejemplo y acompañarme si es necesario también de ayuda, digamos, profesional para hacerlo, porque muchas veces no tenemos las herramientas adecuadas para hacer esa transformación. Muy bien, vamos a recibir a Yuri Rodríguez desde el Manuela Beltrán, está con nosotros. Hola Yuri, bienvenida, buena energía, ¿cómo vas? Buena energía. La pregunta que yo quería hacer es que si influyen los hermanos en el desarrollo y el crecimiento de los hijos de uno. Que sí, incluyen los hermanos. Pues mira, Yuri, yo no tengo hermanos. Te lo voy a decir desde como lo veo, digamos, a través de los clientes y las personas que yo he atendido en consultas, en los procesos. Y claro, los hermanos influyen en la medida en que con los hermanos pues estás creciendo y estás compartiendo o no. Yo, desde mi experiencia, por ejemplo, de ser hija única, me he dado cuenta ya ahorita más grande, y ahora cuando soy mamá, me he dado cuenta de que yo tenía un comportamiento bastante egoísta, por ejemplo, ¿sí? Estaba acostumbrada a que todo para mí, y yo. Entonces, egocéntrica, y eso me estaba costando para tener, por ejemplo, relación de pareja, para tener un buen trabajo en equipo, y tuve que empezar a trabajarme, darme cuenta que en el compartir está gran parte del crecimiento espiritual. Entonces yo pienso que los hermanos, y como te digo, es algo que pienso y que veo, que los hermanos influyen bastante, pero más allá que influya o no el hermano, influye es la relación de hermandad, ¿sí? Influye es el estar en constante conversación, el estar compartiendo. Esas dinámicas que se dan a través de los hermanos te permiten a ti ver en qué lugar está la persona, en qué lugar estás tú, digamos, como hermano, y qué me molesta de mi hermano, para yo también darme cuenta eso que me molesta de mi hermano, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? Y ayudar a corregirlo también. Pero mira que ese tema de ayudar a corregirlo, tú lo puedes, digamos, como poner sobre la mesa, pero no te puedes hacer cargo del otro. Entonces, podemos tener súper buena intención, pero si ponemos la expectativa en que el otro cambie, ahí podemos frustrarnos, porque pues cada quien tiene que uno también en un choque con el hermano que no. Claro. Entonces ella te va a decir, tu hermano te va a decir, pues entonces usted también tiene que cambiar esto. Entonces, de nuevo ahí es, mira, yo observo esto en ti, ¿sí? Para hacerle caso a tu ejemplo, yo observo esto en ti, y sabes que también observo esto en mí, y es esto de lo que yo me voy a hacer cargo. Yo me voy a hacer cargo de mejorar esto y esto y esto, y tener la capacidad, la humildad para dar la retroalimentación, tener una comunicación abierta, podernos decir la verdad respetándonos, porque decir la verdad es un lenguaje del amor. Bueno, María del Mar, hay preguntas muy interesantes en Facebook. Nos dice Adriana Jaramillo: felicitaciones por el programa, gran tema en el día de hoy. Y pregunta ella que cómo crecer a través de mi familia. Pregunta Adriana, gracias por tu pregunta.
Adriana, excelente pregunta. Mira, ahorita estábamos hablando de eso. Yo les estaba contando a ellos que hay dos etapas. Como la primera en la que te construyes, como, sí, toda esta información, que es cuando eres pequeño. Pero ya cuando eres adulto, ¿cómo hacer para utilizar como esa plataforma de la familia para crecer personalmente? Hay un ejercicio que es maravilloso. Y es difícil, pero súper lindo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, en el momento en que alguna persona de tu familia te genere a ti como, ¿sí? O sea, de una escala de más 5 o menos 5, estés en más 4, menos 4, o más 5, menos 5, en una emoción, bien sea positiva, digamos, o negativa, entre comillas, cuando me muevo, porque, ay, la admiro mucho y es maravillosa y cuánto la amo, ahí tienes una opción de crecimiento, porque todo lo que nosotros admiramos en otro es algo que está en nosotros dormido y que aún no hemos despertado. Entonces, por el lado de las cosas positivas que admiro, tienes cómo trabajarlo, y es como el espejo, ¿sí? Si te está reflejando algo que te mueve positivamente, trata de despertarlo en ti. Y si por el contrario, que esta es la que es tan un poco más difícil, sí, me choca mucho, me saca de quicio, no me la paso. Y no me la paso, no lo tolero, si yo estoy viendo eso en el otro, soy yo la que lo está viendo, por lo tanto está en mí. Eso entonces me abre a mí la posibilidad de que todo aquello que yo vea en mi tío que me molesta, en mi abuelita que no me gusta, en no sé quiéncito que no me soporto, es que mi mamá es no sé qué. Bueno, te vas a hacer esta pregunta. Bueno, si mi mamá es muy, no sé, celosa, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? Yo no quiero ser celosa ni soy celosa. Siempre hay un aspecto de nosotros reflejado en el otro cuando eso que vemos en el otro nos desacomoda, bien sea positiva o negativa. Y es que esa era una pregunta que yo te tenía, porque pasa en algunas personas todo lo contrario, es decir, no copiamos los mismos comportamientos de los padres. Ejemplo, cuando un papá es violento en casa, entonces sus hijos crecen viendo esa situación, pero resulta que uno de sus hijos pues no creció siendo igual que su padre, y es una persona completamente diferente, es amorosa con todo el mundo, sociable, y no querer obviamente repetir el mismo comportamiento de su papá. Uy, esa es una pregunta muy buena. Resulta que si el papá es súper violento y demás, por supuesto hay una carencia y una, digamos, una ausencia, digamos, de amor, por lo tanto hay mucha presencia de miedo. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Ser totalmente complaciente, pero también viene desde el miedo. Entonces, no se trata de, entonces como mi mamá es así, yo voy a ser asa para no parecerme, ¿sí? Sino darme cuenta que cualquiera de los extremos, ¿sí? En términos de relaciones, yo puedo ser súper violento y maltratar, o puedo ser súper, ultra, hiper complaciente, y también hay un miedo detrás, porque estoy pasando muchas veces por encima mío con tal de recibir el amor del otro o la aprobación del otro. Entonces pasan esos casos, Anita, de que es como el otro lado de la moneda, precisamente porque tratan de compensar, pero el fondo todavía no se ha sanado. Hay que revisar esa situación. Hay que revisar esa situación. Bueno, sigan participando, 524-3536, la línea que está ahí, listica para recibir todas sus llamadas. También en Twitter y Facebook, nosotros con ustedes pendientes de todas las preguntas que tengan, Ani. Y además también aquellos que en este momento interactúan con nosotros en Instagram también, ¿no? Así es, @LasTardesDelSol. También nos pueden seguir para que estén pendientes de todas nuestras actualizaciones, de todo lo que pasa aquí en nuestro programa, los invitados, los temas, y ustedes tengan la oportunidad también de compartir todo esto con nosotros. ¿Cómo trascender en la familia a pesar de las vicisitudes, a pesar de las cosas que estamos diciendo ahora que no nos gustan, cuando reaccionamos y decimos yo no tengo por qué seguir con lo que de pronto he heredado? ¿Cómo podría trascender? Miren, hay una clave de la felicidad, que es la gratitud, y yo creo que en la medida en que yo agradezca todo lo que mi familia me ha ofrecido, de la manera como me la haya ofrecido, yo no soy quien para juzgar lo que ellos han hecho por mí y de la manera como lo han hecho. Inclusive las equivocaciones están basadas en el amor, inclusive las equivocaciones. Entonces dejemos de juzgar
para poder trascender, digamos, y poder realmente crecer, dejemos de juzgar y empecemos a culpar a la familia, y esto es algo que le aprendí a Tony Robbins, que es mi mejor coach del mundo. Empecemos a culpar a la familia por lo grandioso que soy, porque si en mi infancia tuve dificultades, eso fue lo que me forjó. Porque si en la infancia tuve una plataforma maravillosa para saltar, pues eso también fue lo que me permitió estar hoy en donde estoy. Si yo logro cambiar la mirada hacia la familia y verla como un puente de transformación, bien sea porque me construyó desde aquello que no pude recibir y tuve que desarrollarlo, o bien sea porque todo lo que me dieron fue un gran soporte para mi realización, pues maravilloso. Pero dejemos de juzgar y agradezcamos por absolutamente todo, porque en el fondo de cada ser humano todos los actos vienen desde el amor, aun cuando vengan un poco empañados de miedo. Cuando tenemos mucho miedo, cuando yo no quiero que mi hijo salga y que no se caiga, sí, por un lado puedo estar, por supuesto, digamos, restándole confianza personal, pero es realmente un acto de amor, no quiero que se haga daño. Entonces es que mi mamá me controló y me sobreprotegió y entonces yo ahora tengo estos problemas. Perfecto, ok, te amaba muchísimo, dale gracias a Dios que la tenías. Sí, claro, ¿sí? tampoco. Entonces, es la mirada que le damos a la familia. Mi recomendación es, dejemos de juzgar, y cada uno, si quiere, hoy mismo, esta noche, haga una lista de agradecimiento a cada uno de los miembros. Dele gracias por algo que los hizo construir o algo que fue una plataforma para crecer. Bueno, tarea para que la empiecen desde hoy. Le tengo pregunta del millón a María del Mar. ¿En qué momento se da nuestro verdadero crecimiento personal? En el momento en el que yo acepto y reconozco que tengo una posibilidad para crecer, en el momento en que abro mi corazón con humildad y reconozco que estoy en esta vida aprendiendo a amar. En ese momento se da el crecimiento personal, y hay pues algunos pasos como el no hacer juicios, ¿sí? Y el comenzar a trascender esas limitaciones que vienen de diferentes fuentes. Pueden ser limitaciones de la familia, pueden ser limitaciones geográficas del país. Cuando yo me hago cargo de mí, dejo de juzgar, dejo de pararme en esa posición de víctima y empiezo a hacerme cargo de mí, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis comportamientos, ahí comienza el verdadero crecimiento personal. Bueno, muy bien, pues fíjate, aquí aprendiendo muchísimo hoy, la familia como núcleo de crecimiento personal. Algunos podemos decir, no, echarle la culpa, no, es que yo vengo de una familia así, entonces tenía que salir así. Otros dicen, viniendo de una familia así, no tenía que repetir la historia, ¿verdad? Exacto. Todo depende del cristal con que se mire también. Tenemos que cortar. Sí. Conclusiones, querida María del Mar, sobre este interesante tema. Conclusiones. Número 1, aceptar quién estoy siendo en este momento y apoyarme en mi familia, bien sea como espejo para ver aquello que tengo que trabajar en mí, o como plataforma para brincar y llegar más lejos. Número 2, la verdadera evolución y el verdadero crecimiento tiene que ver con aprender a amar. Entonces hay que abrir el corazón, dejar de juzgar a los demás y hacernos cargos de nosotros mismos para hacer siempre la mejor versión de nosotros mismos. La familia es una red de apoyo con la cual compartimos nuestro ser. Usemos esa posibilidad, usemos esa red para realmente crecer, para entrenarnos en mejorar nuestras relaciones con el resto del mundo, porque la tenemos ahí, a la mano. Y en la medida en que sanemos esas relaciones familiares, vamos a sanar con el resto de las áreas de la vida también, y eso nos va a permitir a nosotros crecer y expandirnos mucho más. Bueno, María del Mar, qué rico que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por venir a compartir todos estos conocimientos y a charlar con nosotros aquí en la Sala de las Tardes del Sol. Buena energía. Muchísimas gracias, María del Mar. Muchísimas gracias a ustedes y a ustedes también. Bueno, nos vamos a ir a mensajes de interés.